Fíjate, Emma, que en aquel momento la tensión entre ellos era máxima y sin embargo la información que nosotros tenemos es que ahora con esto de que Piqué está en la ciudad de Miami con los pequeños, la relación, oye, ha mejorado bastante y parece que están, a pesar de que antes tenían comunicación a través de abogados, parece que ahora la pareja tiene comunicación directa. Yo por lo que sé, por lo que te puedo decir de esa información que se ha publicado hace tan solo unos días en España, a mí me cuentan que no estaría exactamente en una casa Piqué, sino que estaría en una zona de rascacielos y que estaría concretamente quedándose en un hotel que tiene residencias de larga temporada. Se quedaría ahí hasta el mes de mayo, luego al parecer va a regresar para España, pero no descarta volver justo a finales del verano para estar con los pequeños por petición expresa de Shakira, pues para poder, mientras Shakira creo que va para Europa, luego va para Asia, creo que él también a finales de este año se volvería para la ciudad de Miami. Pero a ver, esto me complica a mí mucho la relación entre Piqué y Clara Chía, porque si va a estar tantos meses allí y Clara Chía en principio, aunque haya mejorado esa relación, está puesto por escrito, o así lo dijeron en su día, que no podía acompañar a Piqué, ¿no? Su novia actual. Sí, y básicamente Piqué lo que dice ese acuerdo es que tiene que estar, que es lo que consta por escrito, es que tiene que estar al menos 10 días al mes con los pequeños. Yo por lo que sé, por lo que he descubierto, son los pequeños los que no querrían pasar tiempo con Clara Chía. Por eso cuando los niños fueron en Acción de Gracias durante esos días de festividad de los Estados Unidos, fueron para España, allí no convivieron con Clara y ahora que el papá se ha venido también para los Estados Unidos, Clara se ha mantenido allá. El tema aquí es cómo esto le está afectando a Clara. Estos días hemos visto imágenes de ella donde se le ve realmente cabizbaja e imagino que esta situación de tener que estar lejos de su pareja no debe gustarle nada, ¿no? Bueno, pues esta información que está circulando especialmente por medios americanos de Piqué, en este caso de los niños y de la relación con Clara Chía, pues ha llamado bastante la atención. Es verdad que este tema estaba un poquito apagado hasta que hemos sabido que Shakira va a lanzar a sus hijos al mundo de la música en este caso. Y bueno, pues yo creo que dentro de todo, quiero decir, es normal. A ver, yo entiendo por un lado que los niños, en este caso, pues no quieran tener relación con la novia de su padre después de todo el escándalo y demás. Tampoco sé si sería bueno, y hablo a nivel mediático, porque al final de todo, tanto Shakira como Piqué han recibido mucho acoso de ciertos paparazzi que parece que saben más de la cuenta y creo que no saben absolutamente nada. Y bueno, me sorprende también un poco la facilidad con la que se habla en este caso de menores al otro lado del charco en comparación un poco aquí con España. Es curioso, vamos a seguir oyendo. Claro, ¿cómo llevaríais vosotros esta historia? Como pareja. Vamos a ver una cosita, lo que está diciendo nuestro compañero, que lo está explicando muy bien. Los pactos existen para todos. O sea, el divorcio entre Piqué y Shakira es que va punto por punto. Es decir, con lo que les costó. Ella a eso, los niños tienen el periodo que está diciendo. Perdón, no pueden viajar de Dame lado. agua, que no quiero que se me haga. Y hay otra cosa importante. Sí que podrá viajar. Dejarle acabar porque ha tosido. Manuela, el agua, por favor, que se me atasca Galiacho. Por eso, no le quitéis la palabra. Una cuestión importante que es el tema de esta gira va a ser larga porque precisamente se va a quedar Piqué con los niños, porque Piqué es un padrazo. Aquí, igual que tiene lo que tiene, con los niños pues es capaz de darlo todo. Sí. Y entonces ha llegado al acuerdo con Chía de que se va allí. Se va a quedar con los niños durante toda la gira de Shakira. Ha dicho hasta mayo. Son 3 meses. Hasta mayo. Pero ¿va a estar 3 meses sin ver a Clara? ¿Va a estar 3 meses sin ver a Clara? No sé si hará algún intervalo ¿Ha dicho que no? vendrá, pero... Alex nos ha dado una información que a mí, que además coincido porque me habían comentado también, no es una casa, efectivamente será un rascacielos, pero no el típico o la típica habitación de hotel. Ha dicho residencia. Residencia, o sea, que escucha, que estos son habitaciones, baños, o sea, un lujo total. Vamos a ver cómo son. Alex, ¿estas residencias exactamente cómo son?
Bueno, pues está justo en la zona de Brickell, se llama, que es la zona de rascacielos de la ciudad de Miami. Son rascacielos gigantes que generalmente son hoteles, pero son justo, hay plantas donde las habitaciones son muchísimo más grandes. ¿Ah, sí? En esas plantas se suelen quedar, por ejemplo, actores que vienen a grabar telenovelas, famosas telenovelas aquí en la ciudad de Miami, que tienen que quedarse en la ciudad durante 3-4 meses, y es ahí donde los canales de televisión los dejan, los albergan. Y me consta que él ha reservado una de estas residencias para poder estar durante los próximos meses. Residencia y te refieres a un apartamento grande con, bueno, ¿no? A un apartamento grande, sí, se llaman residencias porque son alquilados durante meses, en vez de durante días, durante meses. Temporales. Pero hay una información ¿Y es parecido al piso donde se quedó Ana García Obregón, que me estoy yo acordando en su día, que era también una... Arantxa, parecido. Esos están justo enfrente en la playa, y esos sí son apartamentos de alquiler o pisos de alquiler, como diríamos ahí en España. O sea que la diferencia es otra, ¿no? Aquí en vez de durante años puedes rentarlos durante meses, y parece que él lo ha rentado hasta mayo, y parece que va a ser un break y luego volvería un poquito más adelante, pero todo eso lo tendría que hablar con Shakira. Y Emma, tengo una información, también en exclusiva para ustedes, porque me consta, justo hace unos meses se filtraban unas imágenes donde se podía ver a Shakira en compañía de un hombre que llegué a contarles a ustedes en primicia, que era Antonio de la Rúa. Pues les cuento que mientras Shakira está lejos de Piqué, con quien se encuentra el cabeza, digamos, que está organizando toda esa gira, es Antonio de la Rúa, confirmadísimo, a pesar de que entre ellos, entre Shakira y... Expareja, efectivamente, muy fuerte, porque Shakira dejó a Antonio de la Rúa para irse con Piqué, lo que supuso el escándalo precisamente ese año 2010. La verdad es que bastante significativo. Hay que decir que de todos modos, es normal que, si uno de los dos progenitores trabaja, en este caso como es Shakira, que se va a hacer esa gira por Latinoamérica, pues venga el otro, en este caso Gerard Piqué, a cuidar de sus hijos. Es un poco lo más normal. Pero bueno, es verdad que normal en su normalidad, quiero decir. Al final son ellos los millonarios que se pueden permitir viajar de un lado a otro del mundo. Y bueno, lo curioso es que a Shakira al final no le estamos conociendo ningún tipo de pareja, que es una cosa que me llama bastante la atención. De ella, de Shakira, claro. Qué bueno, Alex. Efectivamente, a pesar de que perdóname, Alex, entonces, ¿han vuelto a trabajar juntos? Han vuelto a trabajar juntos, volvieron a trabajar juntos ya desde el año pasado, y él parece que es la persona encargada de gestionarle todo el tema de la gira. La relación entre ellos es puramente profesional, nada más. De hecho, a pesar de que se filtraron esas imágenes el año pasado, a mí me consta que ellos han decidido no volver a mostrarse en lugares públicos. Siempre que han tenido reuniones lo han hecho en diferentes estancias privadas, pero siguen trabajando juntos. Recuerden además que Antonio de la Rúa estuvo presente junto a Shakira en el mejor momento de su carrera, así que hacen una mancuerna maravillosa. Y fíjense que Shakira regresa con su ex para ir a Latinoamérica a triunfar, y aquí en la ciudad de Miami solito se queda Piqué con los niños. Pues fuerte información, desde luego. Un poco un cambio de fichas. Ahora vamos a ver un poco lo que pasa con Clara Chía. Pero bueno, es verdad que esta chica recibió de lo lindo. También se contribuyó por parte un poco de los paparazzi, porque hay cosas que puedes decir, pues bueno, es la tercera en discordia, no me cae bien, no, pero es que ya se llegó a un punto que esta chica, hay que decir que estaba súper acosada. Y yo en este caso no le echo la culpa a Shakira ni a la canción, porque aquí cada uno oye. Pero el tema de los paparazzi, que yo veo a algunos españoles en Estados Unidos que dicen saber y hablan de cosas que realmente son un poco ciencia ficción, respecto por lo menos a lo que se vive aquí en España y lo que conocemos de algunos de estos personajes paparazzi que más que informar desinforman. Pero bueno, pues ahí tenemos la información, esa división. Vamos a ver un poco, los niños se van haciendo mayores y bueno, pues digo yo que poquito a poco irán aceptando a las parejas, a las nuevas parejas de sus padres.
y Clara Chía al final lleva bastante tiempo con Gerard Piqué. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar.